Rondan muchas historias alrededor del mundo, las cuales hablan de sucesos extraordinarios y fuera de lo común, muchos de los cuales no pueden ser explicados debido a su extraña naturaleza. Incluso, los científicos no han logrado dar una respuesta concreta en muchos de estos casos. Durante años, se han contado las extrañas desapariciones de aviones, barcos e incluso de personas, las cuales nunca han sido encontradas. En Italia, existe una antigua historia sobre un tren, el cual desapareció sin dejar rastro alguno. Supuestamente, la colosal máquina logró viajar por el tiempo y el espacio, desapareciendo por completo de este mundo, o por lo menos de esa época. El 14 de junio de 1911, la compañía ferroviaria Zanetti programó el viaje inaugural de un tren de lujo destinado a la clase alta de Italia. La compañía ofreció a algunos italianos hacer un viaje de prueba gratuito en su nuevo y lujoso tren. Los pasajeros disfrutarían de uno de los mejores trenes de la época, observando vistas panorámicas increíbles y poder disfrutar de sus bebidas gratuitamente mientras lo hacían. Uno de los nuevos sitios que esperaban pasar era un túnel que atravesaba una montaña, el cual sería uno de los más largos jamás construidos. Justamente en este lugar fue donde iniciaría el misterio. El tren, compuesto por una locomotora y 3 vagones y con 106 pasajeros a bordo, ingresó en este gran túnel de 1 kilómetro de largo, el cual atravesaba la montaña Lombardía. A partir de ese momento, el tren nunca volvió a ser visto. El tren ingresó al túnel, pero jamás salió del otro lado. Una multitud de curiosos se desilusionó al ver que la lujosa máquina había desaparecido en las penumbras del túnel. Tras unas horas de espera, los reporteros y las autoridades comenzaron a suponer diversos escenarios, pues se decía que el tren había sufrido una avería o que un accidente le impidió avanzar. Las autoridades no tardaron en organizar un equipo de búsqueda e ingresar al túnel. Sin embargo, ellos recorrieron el túnel de principio a fin y se sorprendieron al ver que no había rastro alguno del tren Zenetti o de alguno de sus pasajeros. Los reporteros y las personas presentes en el lugar afirmaron que el tren jamás salió del túnel. Sin embargo, las autoridades se empeñaron en decir que no había forma alguna en que el tren simplemente desapareciera dentro de la montaña. Tras un segundo recorrido de búsqueda, la cuadrilla localizaría a 2 de los pasajeros, los cuales se encontraban aturdidos y deambulaban dentro del túnel con heridas leves. Estas personas explicarían que saltaron del tren por el pánico que les generó una serie de eventos inexplicables. En el relato se señala que justo antes de ingresar al túnel percibieron un fuerte zumbido. Después aparecería una torrente de niebla que empezaría a rodear el tren. Estos eventos generaron pánico en los pasajeros y en ese momento los 2 pasajeros decidieron abandonar el tren antes de que éste desapareciera en la densa niebla. Después de la desaparición del tren, todos los alrededores fueron cuidadosamente examinados y estudiados. Sin embargo, no se pudieron obtener ni un rastro del tren, ni siquiera una lógica explicación de lo sucedido. A partir de ese día, nunca más se supo de los demás pasajeros a bordo. Al poco tiempo de este suceso, el túnel se selló y la gente se olvidó de este caso. Con el paso de los años, los familiares e investigadores se empeñaron en averiguar lo que realmente sucedió dentro de ese túnel. Se toparon con extraños relatos
que sugieren una explicación muy inusual. Una de las historias más antiguas fue escrito por un monje de Modena 400 años antes de este suceso. El monje relató la aparición de un enorme tubo metálico repleto de personas vestidas con una ropa muy extraña. En 1845, un médico en México atendió a un grupo de 104 italianos, los cuales vestían extrañas vestimentas. Según el doctor, todos estaban histéricos y afirmaban provenir de Roma y haber llegado en un lujoso tren. Ellos también aseguraban que hacían falta dos personas en el tren, los cuales habrían caído accidentalmente dentro de un túnel. Aparentemente, una de estas personas llevaba una cajetilla de cigarros con la fecha impresa de 1907. Otro informe, de 1955, describe el tránsito de un tren por las vías férreas de Zabalychi, en Ucrania. Un trabajador señaló que el tren apareció de la nada y arrolló unas gallinas. Durante ese mismo año, los habitantes de Pune, en India, vieron un extraño tren repleto de pasajeros con ropa muy antigua. Para 1991, este tren apareció en Poltava, otra localidad de Ucrania. Diversos informes sugieren la presencia del tren Zeneti en Rumania, Rusia y Alemania. En estos relatos es comúnmente descrito que el tren simplemente aparece y no necesariamente sobre unas vías férreas. Algunas teorías sugieren que el tren pudo haber quedado atrapado en algún bucle temporal en el espacio-tiempo, lo que lo haría aparecer en diversas épocas y en diferentes lugares. Otras teorías sugieren que el tren, por algún motivo desconocido o por algo en el interior de la montaña Lombardía, lograra que el tren Zeneti viajara a otra dimensión. Algunas personas aseguran que hay poca evidencia y sugieren que todo se trata de un completo engaño. Sin embargo, a pesar de tener pocos registros de la desaparición del tren, aún no se ha podido explicar los extraños avistamientos en diferentes partes del mundo en diferentes épocas y la misma descripción de las personas a bordo. ¿Será posible que un tren pueda desaparecer para surgir en diversas épocas a través del tiempo y el espacio? O tal vez, los pasajeros siguen atrapados en un bucle temporal completamente ajeno al curso de nuestra realidad. Dime qué opinas al respecto. Si te gustó el video, dale like y compártelo con un amigo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.